Amigos y amigas, muy buenas noches. Nos encontramos en el arriero. Hoy día estamos empezando un poquito más tarde que de costumbre, pero con las ganas siempre de ofrecerles un buen programa. El día de hoy voy a conversar con Rosa Vera, que ya se encuentra conmigo en el estudio. Rosa Vera es antropóloga, es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Y voy a conversar con Rosa sobre la colección Carlos Iván de Gregori, que va a ser presentada el 29 de mayo, es decir, este miércoles, en el Instituto de Estudios Peruanos. Rosa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por la invitación. Rosa, tú eres antropóloga, somos colegas, y tú tuviste la suerte, el privilegio de trabajar con Carlos Iván. Entonces, antes de hablar de la colección, en fin, que es un poco la excusa para esta conversación, se han cumplido 2 años de la partida de Carlos Iván, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañas tú como investigadora y en el instituto? ¿Qué es lo que más se extraña de Carlos Iván de Gregori? Bueno, creo que de Carlos Iván de Gregori se extrañan muchas cosas, ¿no? Primero, su sagacidad para poder analizar temas de coyuntura nacional, ¿no? Ese humor al mismo tiempo con el que podía abordar esos temas, ¿no? La frescura con lo que hacía, ¿no? Entonces siento de que eso es algo que sí deja un enorme vacío. No digo que otros intelectuales no lo hagan como él lo hizo, ¿no? Pero tenía él una particularidad de hablar de ciertos temas con una frescura increíble, ¿no? Y que podía llegar tanto a un público adulto como a un público joven, enganchaba muy bien con la juventud, ¿no? Entonces... Yo no sé si tú llegaste a ser alumna de él Curiosamente, no, 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 pero tú trabajaste, fuiste asistenta de Carlos Sí, Iván, me parece, o sí. lo acompañaste en algunos estudios. En ese trabajo ya no como analista, ¿no? Porque efectivamente él era muy agudo, Sumamente. muy irónico Uf. incluso, una capacidad más para sacarle títulos a los temas impresionante. Pero en el trabajo más cotidiano, ¿cómo era Carlos Iván de Gregori? Era una persona muy afable, ¿no? Que tenía, digamos, siempre él no trataba, era algo que simplemente yo siento que era parte de él, el tratar a la gente de una manera muy horizontal, ¿no? Nunca fue una persona vertical en el trato con los investigadores. O sea, no era Siempre, como otros colegas suyos o nuestros que te miraban no, desde el pupitre, ¿no? para nada. Y si él podía estar en el campo todo el día. O sea, él extrañaba mucho hacer trabajo de campo. Inclusive yo siento, bueno, no lo siento, los últimos años de su vida, Carlos tenía esas ganas de regresar y recorrer algunas comunidades campesinas en las que había trabajado previamente como antropólogo, ¿no? Entonces, pero bueno, las fuerzas ya no le dieron, pero era una persona que le gustaba estar ahí in situ, ¿no? Ir a hacer entrevistas, ir a trabajo de campo, como te digo, muy afable con todas las personas con las que él trabajaba, ¿no? Pero incluso él estando ya enfermo, recuerdo que hizo un viaje a Ayacucho, Sí, cuando estaban haciendo este estudio sobre lugares de memoria, me parece, así es, así y es. él mismo me contaba ya en los últimos meses de su vida que se había dado el lujo de irse hasta Cangallo, si no me equivoco, Así ¿no? es, hasta Cangallo y bueno, inclusive un poco antes creo que llegó a acompañar a Edilberto Achungui, ¿no? Entonces, y bueno, en realidad no es fácil llegar a Chungui y no es fácil llegar a muchas zonas de Ayacucho, No ¿no? mucha gente llega a Chungui en realidad, ¿no? Mucha gente llega a Chungui, entonces él estaba allí siempre, ¿no? Esa cosa de no querer desvincularse del Perú que él conoció, digamos, en la década de los 60 y en sus estudios como antropólogo en San Marcos, entonces era esa cosa de nuevamente regresar a esos espacios, verlos nuevamente con otros ojos, porque siempre había eso en él, ¿no? O sea, los estudió en un momento dado y tuvo una mirada sobre esas comunidades y era regresar y volver a mirar con otros ojos todo eso, ¿no? Y sobre eso, ¿no? Bueno, uno de los grandes temas de Carlos fue el tema de Sendero, pero digamos, no escribió un solo texto, fueron casi 20 años, Así ¿no? es. Y su lectura no se quedó en una mirada inicial Para como nada. los hondos inmortales de Desencuentros, ¿no? No, para nada. Este,
¿Cuánto marcó a Carlos Iván el trabajo de la Comisión de la Verdad? Muchísimo, Javier, ¿No? muchísimo. O sea, porque hay un Carlos Iván, él es el gran autor del Así informe es, final, así ¿no? es. Mira, en lo primero que tú me hablas de cuánto marcó, o sea, él inicia su trabajo y muchas de las personas que hoy en día lo conocen a través de todo su trabajo acerca de la violencia política, ¿no? Y todos los temas que él trabajó allí, Sendero Luminoso, el MRTA. Pero ese tránsito es interesante porque él pasa del tema de la violencia y de hablar de Sendero a trabajar, hacer los trabajos de memoria, ¿no? Y vincular un tema con el otro, ¿no? Porque acepta este trabajo muy simpático de hacer estos tomos con Elizabeth Yelin, Ponciano del Pino, son los trabajos de la memoria, en donde pues nuevamente es un nuevo tema, pero al mismo tiempo es un nuevo tema que no se desvincula de un tema previo que él venía trabajando, ¿no? Entonces esto lo marca muchísimo, ¿no? Y luego viene el trabajo de la Comisión de la Verdad. Fue allí que yo lo perdí como docente en San Marcos. Cuando él ingresa a la CBR, era el momento en que tenía... estudiar. yo ingresé en el 99, pero los primeros años en San Marcos yo no lo tenía como profe. Entonces, cuando yo iba a tenerlo a él finalmente como profesor y estaba esas ganas de que voy a escucharlo finalmente al maestro, entonces él acepta el trabajo de la CBR, que supuso un enorme reto, ¿no? Él sabía que iba a ser complicado, él sabía al mismo tiempo que iba a oír cosas muy duras, ¿no? Y los testimonios de las audiencias públicas. Finalmente todo eso termina marcando aún más a Carlos Iván, porque como te digo, él no lo sabía todo, él no lo conocía todo. Fue un proceso también de aprendizaje la CBR para él. Claro, además ¿no? él había vivido la experiencia de Ayacucho, del origen de Sendero, directamente, en fin, y luego en su rol más de actor político, que mucha gente tampoco conoce tanto su vida política, su vida ¿no? política, su militancia. sí. Pero claro, de pronto emergían otras realidades de otras regiones del país que él no había conocido. No había conocido. O sea, las audiencias públicas fueron difíciles de procesar en un primer momento para él. O sea, hubieron momentos en que yo sí recuerdo muy... O sea, son recuerdos míos que quedan en realidad tatuados en la memoria de habernos apretado la mano y no haber llorado, porque no se podía llorar. O sea, había un momento para todo y no era ese el momento para llorar, ¿no? Era el momento de trabajar, de sacar adelante este informe y seguir haciendo investigación dentro de la CBR, ¿no? Porque además él tenía todo el equipo de estudios en profundidad, ¿no? Que era el equipo que prácticamente hacía un poco el trabajo etnográfico, ¿no? De recoger casos, documentarse, ir a Chungui, ir a Ushurajay. Entonces era un trabajo fuerte y de entrega total, ¿no? Y a la vez con las tensiones propias del proceso y todos los ataques que venían a la comisión. Totalmente, ¿no? O sea, por ese lado era eso y había el factor emocional, ¿no? Porque ir a las comunidades, reencontrarte con gente en Ayacucho, al mismo tiempo era, señor de Gregori, usted puede ayudarme con esto, esa cosa de que la gente deposita confianza en ti y siente que tú puedes hacer algo. Claro, se establece un vínculo y más aún si alguna vez había sido antes, el vínculo se renovaba, digamos. Así es, y comienzan a llegar cartas de antiguos militantes, de amigos de él, del MIR, Vanguardia y todos los grupos de izquierda que estaban purgando condena, ciertamente, porque ellos eligieron otra vía, ¿no? Entonces eran, querido amigo, ¿te acuerdas de mí? Eran cartas muy emotivas, finalmente, ¿no? Entonces que él las leía con mucha atención y él mismo decía, wow, o sea, acá está mi amigo en ese momento, ¿no? Y que salió, digamos, de ese sendero y terminó, pues se bifurcaron. Y hay un momento, ya es después de la comisión, que yo recuerdo que fue un momento importante, lo conversamos con Carlos Iván incluso días después, que fue cuando él tuvo que asistir al juicio de Fujimori como perito, ¿no? Así es. Porque era una suerte de examen, bueno, y era el abogado Nakazaki que totalmente quería liquidarlo, digamos, y liquidar el informe a través de las preguntas que le hacía, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo de esa...? Él estaba bastante nervioso. Es una persona que yo simplemente nunca lo veía muy nervioso para ciertas ocasiones. Me parecía siempre muy natural para exponer, pero me decía que no, que sí tenía todo ese proceso de los nervios, que nunca se acababan, pero sí lo sentía que había una doble responsabilidad, ¿no? Porque al mismo tiempo era validar el trabajo de la CBR, ¿no? Y tratar de salir lo mejor posible de esa entrevista, de ese depoimiento, de esa audiencia, ¿no? Que sabía él que iba a ser difícil porque tenía toda una carga política muy fuerte, ¿no?
Así es, pero lo hizo muy bien, Lo hizo recuerdo muy bien, que, así es. que defendió, digamos, las tesis del informe Sí, referidas y eso es a... una de las, digamos, cosas que vamos a poner en la página web. Sí, Sí, que vamos a irnos a un corte y volvemos para hablar de la colección Carlos Iván de Gregorio. Acá tengo un tríptico que cuando regresemos, Rosa nos va a explicar en qué consiste esta colección. Volvemos en un instante.